porque ambas, económica, moral. Señores, curiosamente, nuestros economistas se han quedado sin respuestas. ¿Por qué? Porque todo lo hemos reducido a un problema de tipo económico. ¿Cuál es la oferta política? Tendremos trabajo, económico, ¿sí? Vivienda, económico, comeremos todo, económico. Obviamente estamos hablando de economía, y la economía parece ser el vector central que se han buscado todas las soluciones en el campo de la economía, cuando realmente lo que ha pasado es que se equivocaron de océano. El océano no está en la economía, el océano está en la moral. O sea, ¿con cuánto dinero dejas satisfecho a un corrupto? Nunca acabas. ¿Cuánta droga necesita un drogadicto? Pues nunca acabas tampoco. Es decir, como decía Mahatma Gandhi, el problema no es la ambición es legítima. Todos los seres humanos necesitamos ambicionar algo en la vida. ¿Cuál es el problema? La codicia. ¿Dónde está indexada un gran generador de pobreza? ¿Cuál es? La corrupción. Porque ya hemos inventado cualquier cantidad de modelos económicos, díganme si no. Capitalismo, comunismo, feudalismo, neoliberalismo, autocrismo, democrismo, pendejismo, todo. ¿Sí? Los hemos inventado todos los ismos imaginables, pero no hemos encontrado la solución. ¿Por qué? ¿La solución cuál es? La prosperidad. La prosperidad para todos los pueblos. Algunos pueblos han avanzado muchísimo más que nosotros. Si ustedes ven el Reforma del día de ayer, bueno, pues sale, el INEGI saca el ingreso per cápita que ha aumentado a $7,300 anuales de los mexicanos. Pero claro, tendríamos que preguntarnos por qué los países nórdicos ganan 10 veces más, o por qué los suecos 8 veces más, o por qué los norteamericanos 6 veces más. Entonces la gran pregunta es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia si todos tenemos exactamente el mismo hardware? ¿Sí? 2 ojos, una nariz, 2 oídos, tenemos el mismo hardware. Claro, hay de hardwares a hardwares también, hay que entender, ¿no? Hay que respetar los hardwares también, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entonces? La información que tienen, el software que manejan, la información que manejan, la forma en que manejan la información. Esta es la gran diferencia. El ADN de todos los que estamos presentes, las 300 personas que podemos estar esta mañana, 250, ¿qué sucede? Tenemos el 99% el mismo ADN. La única diferencia es un 1%. Ese 1% hace la impresionante y abismal diferencia. La información que tenemos aquí. ¿Cómo usamos la información? ¿Cómo debemos de manejar esta información? Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de las crisis económicas, obviamente hay países que han resuelto muy bien sus crisis económicas, como es Noruega, como es Dinamarca, como es Canadá. Canadá es entre los países de mayor ingreso per cápita del mundo. Y estamos hablando Chile, por ejemplo, eso estamos arriba de Chile, aunque cuando se hable del milagro chileno, México todavía tiene un ingreso mayor de América Latina, es el mayor ingreso de América Latina. De todos los países de América Latina en el Cono Sur, México es el número 1 en materia de ingreso per cápita. Para irnos ubicando en la historia, todos los seres humanos nacemos con las mismas posibilidades, no con las mismas oportunidades, que es diferente. ¿Cuántas oportunidades puedes tener en México y cuántas oportunidades puedes tener en Ruanda o en Sierra Leona, en África? Las oportunidades son muy diferentes. Obviamente, ¿por qué la gente emigra a las ciudades? Porque hay más que oportunidades. Entonces vas a las ciudades porque hay más oportunidades. Entonces dejas el campo por la oportunidad que te ofrece la ciudad. Pero sí lo que quiero dejar bien asentado es, señores, el SIDA social. Los SIDA sociales son obviamente el narcotráfico, el SIDA social es la corrupción, el SIDA social ha permeado a muchas sociedades y obviamente son mortales, porque una gente que es corrupta, pues difícilmente la sacas de ese océano de la corrupción, es difícil. Es como, ¿cuántos maricas conocen que se han convertido en hombres? Océano rojo, muy difícil, ¿no? O sea, es como los corruptos, está muy difícil ya que regresen de este lado, ¿sí? Entonces, devolverlos de este lado está muy difícil. Bien, entonces, ¿qué te resulta? Bueno, vamos a pensar en la crisis moral que está viviendo el mundo actualmente. ¿Por qué llevamos ya hasta el año pasado 24 millones de muertos del SIDA? Crisis económica o crisis moral. ¿Por qué en un país como los Estados Unidos se viola a un niño cada 30 segundos? Crisis económica o crisis moral. Porque ese país tiene actualmente, se le calcula, 11 millones de drogadictos, 11 millones, problema económico o problema moral, y 50 millones de consumidores ocasionales de la droga, económico o moral. Y no nos vayamos tan lejos, ¿por qué llegamos tarde? ¿Será un problema económico o será un problema moral? Por eso, por supuesto, estamos hablando que en la página número 1, crisis económico-moral, eminentemente moral.